¿Qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz son 12 acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado. Son los 12 acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla. Principales aspectos que trata el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Que los pueblos indígenas, incluye a los pueblos mayas, garífunas y xincas, constituye el 75% de la población. El Acuerdo de Identidad de Derecho de los Pueblos Indígenas fue firmado el 31 de marzo de 1995 en México DF y forma parte de los acuerdos de paz firme y duradera. Muy bien, ahora estaremos tratando sobre los principales aspectos que tiene el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Estaremos hablando ahora sobre el objetivo. El tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Uno de los principales objetivos del presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas, en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos. También podemos mencionar que se reconozca y se respete la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, como componentes de dicha unidad. Hablando ahora sobre la filosofía del Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, sabemos que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas fue firmado el 31 de marzo de 1995 en la Ciudad de México y forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, APFD, el cual concluyó el proceso de negociaciones de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996. Procuraduría de los Derechos Humanos en el año de 2001. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es el acuerdo que ha motivado más reacciones de rechazo, tanto en la sociedad civil y política como en las esferas de gobierno, tal como lo evidencia la negativa de población guatemalteca a aprobar las propuestas de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala durante la consulta popular de 1999. La descendencia directa de los mayas contemporáneos, de los antiguos mayas, en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno y la URNG acordaron reconocer la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna, y adoptar una serie de medidas para desarraigar la opresión y la discriminación que han padecido los pueblos indígenas, y les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, según el Acuerdo sobre Identidad del año de 1997. En ese sentido, los firmantes acordaron reconocer, como número 1, la procedencia de los idiomas mayas de una raíz maya común. Número 2, la cosmovisión maya que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. También el papel de la mujer maya en la transmisión de su cosmovisión, la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. Asimismo, la autoidentificación y, por último, los derechos culturales de los pueblos indígenas.
Principales derechos que se reconocen en el acuerdo. Derechos de la mujer indígena. Se reconoce la particular vulnerabilidad de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena en el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. Artículo 58 habla sobre la identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Derechos culturales. Estos abarca el idioma, nombre y apellidos, espiritualidad, templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, el uso del traje y la reforma educativa. También están los derechos civiles, sociales, políticos y económicos. El gobierno de la República se compromete a promover una reforma de la Constitución Política de la República que defina y caracterice a la nación guatemalteca como una unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. El tema a desarrollar se trata de los logros en materia de los acuerdos de paz en Guatemala. ¿Qué tal, compañeros y licenciadas presentes? Tengan muy buena tarde. Mi nombre es Jeffrey Mazariegos del grupo número 1. Pero para poder comprender de mejor manera este tema, hay que saber a qué nos referimos con el materialismo en los acuerdos de paz. Como bien sabemos, en Guatemala se han alcanzado logros muy importantes en cuanto a salud, educación y creación de instituciones públicas como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, cuya firma se conmemoró el pasado 29 de diciembre de 2020, celebrando 25 años del acuerdo denominado Paz Firme y Duradera. Pero la función materialista se refiere a que el Estado tuvo que crear varias instituciones para velar por el cumplimiento de los derechos del pueblo guatemalteco. Noticias acerca de los avances de los acuerdos de paz en el país. El 29 de diciembre del 2019 se efectuó una ceremonia para conmemorar los 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Esta celebración se llevó a cabo en el Centro Arqueológico Caminal Juyó. En esta actividad se unieron 22 guías espirituales y fue organizado por CEPAS y la Comisión de Lugares Sagrados. No hay mucho que decir acerca de los avances de los acuerdos porque no hay un informe o algo que diga se ha avanzado en estos temas. También lo que dice la activista de los derechos humanos, Ruth del Valle, no hay exhumaciones de los cementerios clandestinos, que poco a poco van creciendo en dichas áreas. También en los pueblos indígenas no hay mucho avance, ya que se sigue con la discriminación y explotación hacia ellos en tanto a su origen y cultura. Y esto representa un retroceso para el país no poder tener un informe formal del cual se pueda basar y decir que hemos ido poniendo los acuerdos de paz la importancia que se merecen. Del 100%, solo un 34.73% de los compromisos contraídos se han realizado, pero en ese mismo porcentaje va incluido lo que es el ámbito civil, social, político y económico de los pueblos. Entonces, no hay mucho avance, no se le ha dado la importancia que se merece a los acuerdos como tal. Las acciones que deben implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad. Importancia de por qué los acuerdos de paz sean una realidad. Los pueblos indígenas constituyen un punto fundamental y de trascendencia histórica para nuestra sociedad guatemalteca. Los pueblos mayas poseen diversas expresiones socioculturales de raíz común. Gracias a los pueblos indígenas, nuestro país tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Debemos reconocer que los pueblos indígenas han sido sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua. Entonces, ¿alguien merece ese trato? En un censo del 2018 existían 14.9 millones de guatemaltecos, la cual 6.5 millones eran de personas indígenas. Imagínense.
Las acciones que debemos implementar son: debemos reconocer y respetar el fomento y la cultura de los pueblos indígenas, apoyar el desarrollo cultural de los pueblos indígenas, asegurar la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales, respetar los idiomas indígenas, ya que son uno de los pilares de la cultura, y reconocer la importancia de la espiritualidad maya.